Ok, pues gracias nuevamente le damos a nuestro Señor Jesús que nos permite en su infinita misericordia seguir compartiendo su precioso nombre para honra y gloria de Él. Recordemos que el único motivo, el único propósito que tenemos de conocer su nombre es porque esa es su voluntad y queremos conocer su nombre para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para darlo a conocer. ¿Se acuerdan que estábamos viendo este atributo, el atributo del nombre del Señor Jesús, que es Yahvé Bará, el Señor creador, el Señor que en un principio estaba creando, ese Señor que en un principio estaba creando, pero vamos a ir viendo cómo la palabra nos va presentando a nuestro Señor Jesucristo como el creador precisamente de todo, ese verbo eterno, ese logos eterno que ya existía desde el principio y que era Dios, o Dios era el logos era Dios, Dios era el logos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Vamos a recordar rápidamente esta cita de Colosenses 1, del 15 al 17. ¿Se acuerdan cómo nos presenta precisamente a nuestro Señor Jesucristo como esa imagen del Dios invisible, de ese Dios que nosotros no podemos ver, no podemos concebir? Y Él es ese Cristo, ese Señor, ese Yahvé del Antiguo Testamento que se va revelando poco a poco. En la medida en que Él nos va revelando su precioso nombre, lo vamos conociendo, vamos creyendo en Él, lo vamos aceptando como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre. Y vean el versículo 16, dice, en él fueron creadas absolutamente todas las cosas, no solamente en los cielos, sino también en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todas, absolutamente todas las cosas han sido creadas por él, pero también para él, dice la palabra, y el verso 17 nos pone énfasis en esta situación de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, antes de todo, absolutamente de todo lo que existe, él ya estaba ahí, por eso es precisamente el creador. Dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas. Y luego todavía remarca, dice, y todas las cosas subsisten en Él. Es decir, todo lo que ha sido creado, toda creación, como nos dice en el versículo anterior, sean tronos, dominaciones, principados, potestades, absolutamente todas las cosas tienen su razón de ser en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor al que nosotros servimos. Entonces, bueno, pues vamos a avanzar. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a ver algunas citas? Habíamos comenzado a ver, por ejemplo, lo que significa precisamente Bará, este título que estamos viendo de nuestro Señor Jesús, este título o atributo de su nombre, que es precisamente el Creador. Adonai o Yahvé Bará es el Jesús, el Adonai Creador. No solamente se acuerdan, habla de crear así como una obra literaria, sino que le da vida y esa vida es una vida de manera progresiva, paulatinamente. Por eso hablábamos también de que este atributo implica que nuestro Señor Jesucristo, al crear, lleva un proceso formativo. No solamente, déjenme decirlo así, no solamente juntó el barro, ¿verdad? La tierra con agua, hizo ese lodo, ese barro, y lo formó, sino que después le insulfó o le dio aliento de vida. Y esa vida que recibe esa humanidad o ese ser humano que era Adán y Eva, acuérdense que los dos son uno en ese sentido, ¿sí? Por eso los llama así, Adán, que es varón, y varona, precisamente. Entonces, esa humanidad que él está creando ahí, esos seres, esa persona, lo está haciendo a su imagen y semejanza, como lo vamos a ir viendo en las siguientes citas de Juan, sobre todo, y de Génesis. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos entrando en materia de quién es nuestro Señor Jesucristo, presentándose no solamente como un creador, como alguien
que crea una obra o de arte, por ejemplo, o que crea simplemente un lienzo o una escultura, sino que le da vida. Y recordemos algo bien importante, la vida consiste en conocerlo a Él. Esa es la vida eterna, tener el pleno conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero también acuérdense que este título, Bará, o este atributo del nombre de Dios, implica hacer que algo suceda. Por eso vamos a ir viendo, por ejemplo, el Dabar, que es el logos o palabra de Dios, que es otro de los títulos de nuestro Señor Jesús, de su nombre, ¿sí? Ese Dabar, como esa palabra o ese logos, tiene o es la sabiduría, es la inteligencia, y por eso tiene esa aptitud para crear, para formar, para dar vida. Y ese conocimiento que Él tiene de sí mismo nos lo transmite a nosotros para que nosotros podamos ir discerniendo a la luz de su espíritu, a la luz de su gracia, a la luz de su misericordia, vamos discerniendo quién es Él y entonces lo vamos viendo como nuestro Señor. ¿Se acuerdan que veíamos esa cita de Eclesiastés 12:1, que habla precisamente de que todo tiene su razón de ser en Él, como el Creador? Todo tiene su razón de ser en Él, esa sabiduría de la que estábamos comentando también, esa inteligencia preciosa, ese logos, que es una persona que tiene vida, no simplemente es una energía que no piensa, sino es una mente, es la mente de todas las mentes y es nuestro Señor Jesús. La sabiduría, como se describe precisamente en Proverbios, en todo el capítulo 8, ustedes recordarán que habla de la sabiduría, ¿sale? Y cómo esa sabiduría está ahí como arquitecto, creando, dando vida. Pero ¿para qué es la vida? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué el Señor es creador? ¿Por qué es creador de vida? Porque quiere que lo conozcamos. No se trata de que nos creó para que nosotros seamos felices, como los cuentos de hadas. No se trata de que nosotros seamos felices, de que estemos bien, de que ya no suframos, sino de que lo conozcamos y en la medida en que lo conocemos, lo reconocemos como Señor, lo reconocemos como Dios y entonces le damos la adoración que solamente Él merece. Y por eso, ¿se acuerdan? Comenzamos a ver precisamente Isaías 43. Vamos a continuar, nos habíamos quedado en los primeros 5 versículos, vamos a recordarlo brevemente. Déjenme pasar aquí a nuestra herramienta de Isgor para proyectarlo y que lo podamos tener. Déjenme aquí. A ver, sí. Ok, y lo ponemos. A ver, creo que ahí ya está. Bien, ahí va a aparecer ya. Listo. Bueno, vamos a recordar este Isaías, este capítulo, prácticamente el capítulo completo de Isaías, y vamos a ir viendo cuál es el propósito que tiene Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que pretende y por qué realiza precisamente la creación del ser humano. Lo vamos a ir relacionando, recuerden, con el Génesis que estábamos comentando hace ratito como un preámbulo, por qué creó al hombre. Lo pone como corona de su creación, sí, pero hay un objetivo específico. Ese ser pensante que es Adán y que es Eva, es ese ser pensante que son uno, acuérdense, uno, por eso hablamos en singular, ¿sí? Ese ser pensante fue creado con un propósito específico. Vamos a ver y a recordar rápidamente estos primeros versículos, los primeros 5 versículos que habíamos visto de Isaías 43. Dice ahora Jacob, así dice Yahvé, el que te creó. Ahí aparece otra vez esta palabra del título Bará, el creador, ese creador que da forma, ese creador que le da vida, ese creador que de manera progresiva, como un proceso, un procedimiento formativo, va dándonos ese discernimiento en la medida en que Él quiere ser adorado y glorificado. Entonces dice, el que te formó, oh Israel, no temas, yo te redimí,
¿Se acuerdan que comentábamos esa redención? eh, es un pago que Él hizo. La redención es una sustitución. Él tomó nuestro lugar. Nosotros estábamos destituidos de su presencia, de su gloria, de su nombre, del conocimiento de quién es Él por el pecado. Quisimos conocer las cosas a nuestra manera. Ya desde ahí estábamos fabricando una torre de Babel, que después se repite esa historia de una manera constante. ¿Por qué? Porque el hombre quiere llegar a Dios sin Dios. Y entonces empezamos a formar muchos intermediarios, muchos intercesores. Y sabemos que el único mediador o el único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos dicen, bueno, pero vean cómo los ángeles se aparecen e interceden. Ellos no interceden. Ellos siempre dicen, a mí no me adores, a mí, frente a mí no te hinques. Dale toda la honra, toda la gloria a Dios, obedécelo a Él. Entonces, nuestra oración va dirigida exclusivamente al Padre, a nuestro Señor Jesucristo como Padre. Eso es lo que Él nos enseñó. ¿Por qué hacemos todo este corolario, mis hermanos? Pues para que vayamos entendiendo precisamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Nos puso un nombre, somos suyos, le pertenecemos, fuimos redimidos, somos sustituidos en esa ejecución. Acuérdense, estábamos destinados a la muerte eterna por esa desobediencia. Sin embargo, ese paraíso que perdimos, pues Él lo pone nuevamente dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y ese paraíso no es otra cosa que una persona, no es una cosa propiamente, no es un lugar, es una persona y es Él, nuestro Señor Jesucristo, viviendo en nuestros corazones. Por eso dice, verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Las corrientes no te anegarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Respuesta en el versículo 3: porque yo, Yahvé, tu Elohim, el Santo de Israel, es quien te salva. Acuérdense que salva es una palabra, por ejemplo, en griego se refiere a soteria. En hebreo, acuérdense, es Oshua o salvación. Por eso Jesús se llama Yeshua, es su nombre en hebreo. O sea, Yahvé o Yah, que es la contracción del nombre divino, las dos primeras consonantes, Y, H del tetragramatón. ¿Se acuerdan? Yah es la salvación, o Él mismo es quien salva. El Santo de Israel es quien te salva, y nosotros sabemos que el Salvador, pues es nuestro Señor Jesucristo. A Egipto he dado por tu rescate, a Cus y a Seba a cambio de ti, porque eres precioso a mis ojos, fuiste exaltado, porque yo te amo, daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu simiente, del occidente te recogeré. Aquí ya empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. Acuérdense que el pueblo de Israel también ya había sido liberado de Egipto, si ustedes recuerdan, ya había salido de Egipto, ya era libre. Sin embargo, sabemos que nuevamente Judá y Jerusalén, o Judá e Israel, ¿verdad? Se separan nuevamente de Dios, se vuelve a repetir la historia del paraíso o la Torre de Babel, que es una historia constante donde nos separamos del propósito y la voluntad de Dios para vivir para nosotros, para nuestro propio vientre. Y entonces observen la promesa que hace Dios aquí. No temas, yo estoy aquí, le voy a decir al norte, da acá, al sur, no retengas. Fíjense, tráeme a mis hijos desde lejos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Aquí está otra vez. El hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el padre? Ve al hijo que viene de lejos, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace el padre? Sale, va por el hijo y lo recibe y le pone un anillo y le pone calzado nuevo y ropa nueva y mata el cordero, que es el mismo, ¿no? El cordero de Dios, para perdonar precisamente todos sus pecados, para limpiarlo, para redimirlo, que es lo que decía en los versículos anteriores aquí también de Isaías. Vamos al versículo 7 y vamos entrando en materia para que veamos el propósito que tiene Dios. A todos los llamados en mi nombre. Fíjense, Él nos llama, pero hay una, déjenme decirlo así. ¿Han escuchado ustedes que, por ejemplo, el shofar,
es un cuerno que se utilizaba para hacer un anuncio, por ejemplo, en la guerra, para que se escuchara el shofar y era sonido de guerra, o el shofar cuando llegaba el rey y todo el mundo se enterara que ahí estaba el rey. Fíjense, a todos los llamados, déjenme decirlo así, aunque es una forma que no se puede comparar. Cuando Dios menciona su nombre, es como el shofar. Él está sonando ese cuerno de salvación, ¿sí? Que es el shofar, y nos está llamando a Él, nos atrae a Él. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto también, por ejemplo, en Cantares, en el capítulo 1, los primeros versículos? Dice, atráeme a ti y vamos a correr en pos de ti. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando Él nos atrae a nosotros de una manera individual, nosotros empezamos a regar, a contagiar, déjenme decirlo así, a los que están alrededor de nosotros. Por ejemplo, nuestras familias, que son los más próximos. Y entonces, no solamente voy yo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles. Todo el capítulo de Hechos de los Apóstoles se repite esta anécdota constantemente, donde se dice que una persona fue bautizada, pero con toda su casa, o una persona creyó, pero con toda su casa. Entonces, atráeme. ¿Cómo me atrae? Mis hermanos, cuando Él suena su nombre. Por eso dice, a todos los llamados en mi nombre. Y por eso la importancia, mis hermanos, de que nosotros testifiquemos, invoquemos, prediquemos, discipulemos con el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es ese cuerno, es ese llamado de salvación, es ese shofar, es ese llamado que hace Dios. Vengan a mí, congréguense, alértense, estén en vigilia y vengan todos los llamados en mi nombre. ¿Cómo somos llamados? Con el nombre, mis hermanos. El nombre nos identifica con quién, con Él como sus hijos, pero a todos los que le recibieron, ¿se acuerdan de Juan 1:12? A los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Estamos entendiendo la palabra. Entonces, veamos a todos los llamados en mi nombre, pero vean el propósito, a los que para gloria mía creé. ¿Para qué fuimos creados? Para su gloria. Ya hemos visto y explicado en otros discipulados que su gloria es la manifestación de su nombre, con todos y cada uno de sus atributos, cómo se manifiesta, cómo se revela. Lo veíamos ahorita en Colosenses 1, ¿se acuerdan? Él es la imagen de ese Dios invisible, lo que nosotros podemos percibir de ese Dios invisible. Todo lo que percibimos está en la persona de Jesús, en esos atributos que Él nos revela. Y observen la última parte del versículo 7, a los que hice y formé. Entonces, observen esto, mis hermanos, en este versículo 7, vamos a subrayarlo aquí. Fíjense en esto. Recuerdan que estamos viendo que la palabra vará es Él nos crea, nos va dando forma, pero es un proceso, un procedimiento de una manera progresiva, un procedimiento que va creciendo, 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 creciendo. Cada vez es más el conocimiento. Si nosotros vemos las cartas de Pablo, por ejemplo, en todas nos explica esto y nos dice llegar al pleno conocimiento de Él, de Dios, de su nombre, de quién es Él. Veamos entonces este versículo 7, mis hermanos. A los que hice, o sea, a los que he creado, pero luego dice, y formé. O sea, no es de que nos forme como en una fila y nos diga, a ver, Martín va adelante y luego Adriana va atrás y luego la hermana Juanita hasta el final. No, 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 no se trata de hacer una hilera. Los formé, nos da forma. ¿Se acuerdan que hablábamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo? Jesús. ¿Cómo nos está formando o en qué imagen nos está formando? En la del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos va a formar? Pues con el nombre. Cuando nosotros nos identificamos con el nombre, cuando creemos en el nombre, porque somos llamados en su nombre, acuérdense.
El shofar, acuérdense de ese cuerno, es el llamado a la guerra. Bueno, aquí nos llama, mis hermanos, a formar parte de su ejército, de su familia. Nos llama como sus hijos. Estamos comprendiendo esto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok, continuamos. Vamos al versículo 8. Dice, haz salir a un pueblo ciego que tiene ojos, a unos sordos que tienen oídos. Y empezamos a ver aquí nuestra respuesta, mis hermanos. Tenemos ojos, pero estamos ciegos. Tenemos oídos, pero somos sordos. Porque el hecho de invocar su nombre nos entra por un oído y nos sale por el otro. No lo podemos ver, mis hermanos. Es bien difícil que alguien predique el nombre de Dios. Lo digo difícil humanamente. Para Dios todo es posible. Pero generalmente nos enfocamos en predicar miles de cosas, cientos de doctrinas o miles de doctrinas. Predicamos muchas cosas, libros completos inclusive, pero la ausencia del nombre es evidente. No conocemos a Dios. Hagan una prueba, pregúntale a alguien, ¿conoces a Dios? Sí, todos te van a decir, o la mayoría, si son creyentes, se van a decir, claro, sí, por supuesto. Pregúntale, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti? Y verás lo que te contestan, mis hermanos. Pues Dios es mi padre, o sea, mi proveedor. Dios es mi pastor porque todo me lo da. A veces decimos, sí, es mi Señor, es Cristo, es mi Señor, pero no lo obedecemos. ¿Quién es Dios, mis hermanos? Pregúntense y pregúntenlo para ver si la gente realmente conoce a Dios. ¿Es Elohim? ¿Es el creador de todo? ¿Es el Dios todo soberano? ¿Es el Elayón, el Altísimo? ¿Es Adonai, el Señor? ¿Es Elohim, se acuerdan? Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Es esa perfección de Dios, un Dios que no podemos concebir en nuestra mente, o simplemente es alguien que nos han platicado y que creemos que es el que nos concede todo lo que le pedimos, porque a Dios le gusta que le pidamos cosas, sí, mis hermanos, pero le gusta que le pidamos conforme a su voluntad, no lo que nosotros queremos para nosotros. Es lo que Él quiere. Mañana estaremos presentando en el devocional que compartimos diario, estaremos presentando esto precisamente. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? No el nuestro, sino el de Él. Vamos al versículo 9 y veamos qué es lo que quiere. Fíjense, congréguense a una las naciones y júntense todos los pueblos. Aquí viene a mi mente Isaías, ¿se acuerdan? O Filipenses, por ejemplo, que se repite la cita de Isaías. Ante mí se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y en todo lugar y debajo de la tierra, y toda lengua, toda nación confesará que Cristo Jesús es el Señor. O sea, es Adonai. Estamos comprendiendo el propósito que tiene Dios. Congréguense a una, júntense todos los pueblos. ¿Para qué? Para reconocer a una sola voz. Romanos 15, ¿se acuerdan también? A una sola voz, al Dios, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de ellos que ellos hay que os anuncie esto? Que nos haga oír las cosas primeras. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis hermanos? Lo primero, ¿a qué fuimos llamados y para qué fuimos llamados? Preséntense testigos. Ya desde aquí está hablando de nosotros, mis hermanos. Fíjense el versículo 9. Hágase patente esto. Dice, quiere testigos. Y en el versículo 10, si nosotros lo podemos visualizar ahorita, mis hermanos, vayan viendo esto como ese panorama que se va abriendo y obsérvense, preséntense testigos, preséntense. ¿Se acuerdan de ese llamado, el shofar? Nos está llamando, nos está congregando, mis hermanos, a una sola voz para que glorifiquemos al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Zacarías 14:9? En aquel día, Jehová será uno.
o Yahvé será uno, Jesús será uno, y uno su nombre. ¿Cuál? Jesús. Jesús es el nombre. No pierdan de vista eso. Sed mis testigos, ya el verso 10. Váyanlo viendo. Vamos a regresar al 9. Fíjense, preséntense testigos para ganar su causa. ¿La causa de quién, mis hermanos? De Él, no de nosotros. Y que se oiga y se diga, es verdad. Él es la verdad. ¿Qué nos dijo Jesús en Juan 14:6, mis hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se están dando cuenta hacia dónde va el propósito de la creación? ¿Para qué fuimos creados? Para ser sus testigos, para adorarlo y para glorificarlo. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo lo glorificamos? Juan 15:8. En esto es glorificado el Padre, que llevéis mucho fruto. Hebreos 13:15. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo Jesús. Es el único mediador, el único medio. Sacrificios continuos de alabanza, es decir, dice la palabra, fruto de labios que confiesan su nombre. Es lo que estamos viendo aquí en Isaías 43. Fruto de labios que confiesan su nombre, que hablan su nombre a una sola voz todas las naciones. Pero mis hermanos, ¿cómo van a hacerlo todas las naciones si ni siquiera las iglesias o las congregaciones nos ponemos de acuerdo para predicar su nombre? Cada quien predica lo que quiere. Imagínate que en cada congregación se predicara un atributo del nombre. ¿Cuál? El que quieras, porque el atributo, el que tú me digas, mi hermano, que son infinitos, infinitos, el atributo que tú quieras manifestar de Dios, está hablando de su nombre, y su nombre es uno. Entonces podemos hablar de sus múltiples atributos, de sus infinitos atributos en cada congregación y todos estaríamos hablando, predicando, discipulando y compartiendo exactamente el mismo nombre, a una sola voz, pero no lo hacemos, porque predicamos palabra, palabra, palabra. ¿Cuál palabra? Pues la que salga, la que esté en la Biblia. Mis hermanos, si no es nigromancia, para predicar lo que caiga en la Biblia, estamos comprendiendo. Prediquemos su nombre. Verso 10, ahora sí vamos a entrar. Verso 10, sed mis testigos, dice Yahvé. Sed mis testigos. Acuérdate de ese shofar, el llamado, versículo 7. Sed mis testigos. Ah, ¿para qué suena el shofar? ¿Para qué suena ese cuerno de salvación? ¿Para qué nos congrega? Para que seamos sus testigos, dice Yahvé. Y mi siervo que yo escogí. Mi hermano, tú no aceptaste a Jesús como tu Señor. Fuiste escogido para aceptarlo. Estamos comprendiendo. Pero hay un objetivo. Vean la segunda parte del versículo 10. Para que sepáis y creáis y comprendáis. No solamente sepamos, conozcamos, sino que también creamos, creer, fe, confianza, y además comprendamos. ¿Se acuerdan que Pablo por eso nos dice en Romanos 12 que tu culto sea racional, que entiendas lo que estás haciendo, que entiendas el propósito de para qué fuiste creado, para adorar, no para pedir, o para pedir, pero conforme a su voluntad, no lo que nosotros queramos. ¿Testigos de qué, mis hermanos? Que sepamos, que creamos y que comprendamos una sola cosa, que yo soy, que Él es el gran yo soy. ¿Recuerdan que Jesús en el capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13 de Juan nos dice, si no entienden ustedes, si no creen que yo soy, en sus pecados se van a morir? Porque acuérdense, en Juan, los 14 al 16, los capítulos 14 al 16, nos explica que se va a ir, ¿se acuerdan? Está con nosotros, luego nos dice, es necesario que me vaya, pero voy a regresar, y cuando venga el Espíritu, los va a convencer, les va a enseñar, les va a explicar de pecado, de justicia y de juicio. Y se acuerdan que dice de pecado porque no creen
en mí. No dice porque no creen en Dios, en mí, en el Padre. No creen que yo soy, no creen que yo soy el que soy. No creen que yo soy Yahvé, no creen que yo soy Adonai, piensan que hay dos señores. Mi hermanos, eso sería politeísmo si hay dos señores. Si Yahvé es el Señor y Jesús es el Señor, pues entonces hay dos y es politeísmo. No es que es el mismo Dios, sí, pero es la misma persona, porque es el mismo Señor. Mismo Dios, claro, dice la palabra, un solo nombre, un solo bautismo, una sola iglesia, una sola fe, un solo espíritu. Mis hermanos, un solo Señor, una sola persona. Estamos entendiendo eso en el atributo que quieras, el atributo que sea mencionado en la palabra. Y cada versículo, acuérdense de la palabra, nos da un atributo, nos habla de un atributo de su nombre. Sus atributos son infinitos. Su nombre es uno. Yo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni existirá otro después de mí. Lo acabamos de ver en Colosenses 1:17, mis hermanos. Jesús es antes de todo y Él es Dios antes de todo y después de Él no existe otro. No es que Jesús sea un Dios chiquito, un Dios con minúscula, como dicen en algunas religiones, mis hermanos. Verso 11 remarca lo que nos está diciendo la voluntad de Dios. Verso 11, yo soy Yahvé. Fuera de mí no hay quien salve. Escuchemos y entendamos esto, mis hermanos. Si decimos que Yahvé es el Salvador, porque aquí dice, y vemos que fuera de él no hay quien salve, mis hermanos, entonces, o la escritura está equivocada porque dice que Jesús es el Salvador, o somos politeístas, mis hermanos, porque tenemos dos salvadores, o nos quedamos con lo que dice aquí, fuera de mí no hay quien salve, porque el que salva es Dios, y entonces Jesús es Dios, es el mismo. No sé qué opciones cojan ustedes, mis hermanos. Para mí es muy clara la palabra. Estamos comprendiendo. Yo predije, verso 12, yo salvé. Es muy clara la palabra. Yo os lo he hecho saber y no ha habido Dios extraño entre vosotros. Pero observen cómo lo pone. Dios extraño, con minúscula, mis hermanos. Como algunos pretenden que es Jesús. En Juan 1, que lo ponen como un Dios chiquito, Dios con minúscula, un Dios pequeño, un Dios de tantos dioses que hay. Estamos comprendiendo. Por tanto, vuelve a repetir, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé. Vamos al versículo 13. Sí, antes que hubiera día, ¿sí? Antes que hubiera día, observen otra vez, mis hermanos, yo soy. Yo soy, y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Ahí está su ira santa. Lo que hago, ¿quién lo podrá deshacer? Así dice Yahvé, el que está redimiendo. ¿Se acuerdan? El Redentor. Mis hermanos, Yahvé es el Redentor. Pero yo recuerdo que si vemos la Biblia, por ejemplo en el Nuevo Testamento, pues la redención es la obra de nuestro Señor Jesucristo o parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Redentor, así como Jesús es el Salvador, pero no tenemos dos Salvadores y dos Redentores. Yahvé, yo soy, es un Redentor y un Salvador, y Jesús es otro Salvador, otro Redentor. Es el mismo, es el mismo. El Santo de Israel. Vean los evangelios cuántas veces le dicen, tú eres el Santo, a Jesús, tú eres el Santo de Dios, o tú eres el Santo Dios. Vamos comprendiendo, redimiendo el Santo de Israel. Por vuestra causa he enviado a Babilonia y a todos ellos los haré bajar como fugitivos a los caldeos en las naves de sus clamores. Verso 15, otra vez, yo soy Yahvé vuestro santo.
Otra vez, mis hermanos, yo soy Yahvé, vuestro santo. Y observen, el creador de Israel, vuestro rey. Recordemos, vamos a ver más adelante, Juan 1, todo fue creado por él, para él, Juan 1:3, ¿se acuerdan? Pero también recordemos a Jesús como rey cuando entra y todos le ofrecen ramos de oliva, ¿se acuerdan? Va sentado en un pollino y todos empiezan a clamar, bendito el rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, metido en el nombre o el nombre del Señor que está ahí y que viene montado en un pollino, el rey de Israel. Aquí dice que Yahvé es el rey de Israel. Entonces hay dos señores, hay dos dioses, hay dos reyes, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? ¿O hay uno solo? 16. Así dice Yahvé que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. ¿Se acuerdan? En Judas 1:5 hemos visto, Jesús es quien liberó a su pueblo de Egipto y lo hizo pasar por el desierto. Él es el que abrió las aguas. Dice Pablo, y la roca que lo seguía era Cristo, les dio de beber, también abrió la roca para que de esa roca brotara el agua, y esa agua, ¿quién es? Pues Cristo, la roca que lo seguía era Cristo, mis hermanos, pues es Jesús, el Señor. Sendero en las aguas impetuosas, eres el camino, acuérdense. 17, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pabilo. No recordéis lo de antaño, no os cuidéis tampoco de lo pasado, o sea, olvidémonos, ¿se acuerdan que dice la palabra, lo pasado ya pasó, eso ya quedó atrás? Cristo es la nueva criatura viviendo en nosotros, mis hermanos. No recordemos eso, no nos cuidemos de lo pasado, ¿qué es lo que? Eso ya quedó ahí, ya lo enterró nuestro Señor Jesucristo. Verso 19, he aquí, yo hago algo nuevo. Claro que sí, mis hermanos. ¿Qué es eso nuevo que Él hace? Una habitación. Nosotros somos su templo. Él nos está formando como su templo, porque Él está construyendo su nueva Jerusalén, su nuevo templo, su nueva ciudad, su iglesia, su esposa, su congregación, como quieran decirle. Es prácticamente lo mismo, mis hermanos, o la misma entidad, es su cuerpo de Él. Él lo está haciendo, Él lo está formando. Por eso estamos hablando de este atributo vará. ¿Se acuerdan? Que dijimos que es ese proceso formativo, creativo, que todavía no culmina, nos está santificando, nos está formando a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Yo hago algo nuevo, ya está brotando, dice, ¿no lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad, me darán honra las fieras salvajes, los chacales, las avestruces, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido. ¿Se acuerdan que dice Jesús? Pues yo soy el agua viva y cuando viene el Espíritu Santo, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, dadme a entender que es el Espíritu el que iba a ser manifestado en nuestros corazones y el que nos va a convencer, acuérdense, de pecado, de justicia y de juicio. Pecado porque no creemos en Él, vamos a creer en Él. ¿Se acuerdan? Justicia porque regresa al Padre, o sea, regresa a ser quien es Él, el yo soy. Juicio porque el acusador ya fue vencido, ya está pagado, ya está hecho por nuestro Señor Jesucristo. Verso 21. Se repite nuevamente prácticamente lo que dice el versículo 7. ¿Se acuerdan? Fíjense, el pueblo que yo he formado para mí mismo. Acuérdense, nos creó, pero en esa creación nos constituye, nos va forjando, va estructurando, nos va haciendo, nos va dando forma de qué, de testigos, para que hablemos de su nombre, prediquemos su nombre, invoquemos su nombre. ¿Se acuerdan?
Bueno, pues obsérvenlo. Aquí dice, el pueblo que yo he formado. ¿Cómo que nos formó? Como sus testigos, anunciadores de su nombre, anunciadores de quién es Él, el pueblo que yo he formado para mí mismo, para que proclamara mi alabanza. Mis hermanos, fuimos creados para adorarlo, glorificarlo. ¿Se acuerdan en el versículo 7? ¿Qué es lo que hacemos? Proclamamos su alabanza. Él es nuestra alabanza. Por ahí no me acuerdo si es el día de hoy o el día de mañana, vamos a tener ahí en TikTok y en los shorts de YouTube este atributo de mis hermanos de la alabanza. Jesús es la alabanza, o sea, Él es nuestra alabanza. Nuestra razón de ser es alabarlo. ¿Se acuerdan de Salmo 146:2? Mi alma vive para alabarlo, tañiré, ¿se acuerdan? O sea, vibraré con todo mi ser como si fuera un instrumento de cuerda o de viento. Voy a tañer, voy a vibrar para adorarlo, para glorificarlo, porque para eso fui creado. ¿Cómo? Siendo su testigo, manifestando que solamente es Dios, Él, que Él es el único Dios verdadero. Vamos al versículo 22. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Si no, continuamos, mis hermanos. Ok, fíjense, verso 22. Con todo, oh Jacob, fíjense, o sea, todo lo que yo hice, todo lo que te estoy explicando, todo lo que te estoy diciendo, dice Dios, cómo te estoy mostrando que tú eres mi pueblo y que te formé para mí y que eres mi testigo y que debes de decir que solamente yo soy Dios. Con todo eso, dice, oh Jacob, no me invocaste. Te estoy diciendo que invoques mi nombre, te estoy diciendo que prediques mi nombre, te estoy diciendo que testifiques mi nombre, te estoy diciendo que disipules a la gente en mi nombre, te estoy diciendo que lo invoques para que yo sea conocido, pero no lo haces. No me invocaste. Te cansaste de mí. Ay, es que ya prediqué como un año el nombre de Dios. Mi hermano, no nos va a alcanzar la vida ni la eternidad para predicar, discipular, compartir, testificar el nombre de Dios, porque su nombre es infinito. Entonces, ¿cómo me dices que predicas un mes, 6 meses, un año o 10 años, mi hermano? No es posible. No a manera de vanagloria, ¿te acuerdas? Te he comentado, tengo como 18, 19 años compartiendo diariamente acerca de su nombre. Y es lo único que hago. Ese devocional todos los días, de manera incansable, salvo una operación que tuve por ahí, que estuve fuera de circulación 2 días, pero incansablemente, mis hermanos, como dice Hebreos 13:15, confiesa su nombre, fruto de labios que confiesa su nombre. Dale gloria a Dios. Mis hermanos, no me digan, ya prediqué mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿100 años? Eso a lo mejor sí es mucho tiempo, porque pues yo no creo llegar a vivir, a menos que mi Señor lo permitiera, ¿verdad? Por su gracia, pero no creo llegar a vivir 100 años, mis hermanos, para predicar su nombre aquí en esta vida. Pero si Él me lo permite en la eternidad, pues seguiré invocando su precioso nombre para honra y gloria de Él. Entonces, no me digan, mis hermanos, que ya predicaste mucho tiempo el nombre de Dios, cuando es lo único que tenemos que hacer. Verso 22. Con todo, oh Jacob, no me invocaste, no me invocaste. Te cansaste de mí. Ya tengo mucho tiempo predicando, ya no sé qué predicar del nombre. Mi hermano, no sabes qué predicar porque no lo conoces. Nuevas son cada mañana sus maravillas, o sea, sus atributos nuevos, cada día. Nuevos. No dice, te doy el mismo. Nuevos, dice, nuevos. Más y más y más atributos de su nombre, mis hermanos. Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus atributos, sus maravillas, sus proezas.
sus características. ¿De quién? De Él. ¿Quién es Él? Porque Él se llama Yo soy. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Verso 23. No me trajiste el cordero de tus holocaustos. No me honraste con tus sacrificios. No te abrumé exigiéndote ofrendas, ni te fatigué pidiéndote incienso. Dios no quiere eso, mis hermanos. No me compraste canela con dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste la carga de tus pecados sobre mí y me abrumaste con tus iniquidades. ¿Se acuerdan de Isaías 53, mis hermanos? El siervo de Yahvé o el siervo de Jesús o de Jehová. Todos nuestros pecados sobre él, todos nuestros pecados. Nosotros lo abrumamos, dice, lo abrumamos con nuestras iniquidades. ¿Se acuerdan de Ezequiel 36, a partir del versículo 22? No lo hago por ustedes, pueblo de Israel, sino por amor a mi nombre, porque ustedes lo que hacen es vituperar mi nombre. La gente me insulta por culpa de ustedes. Si Dios existiera, si Dios fuera bueno, si Dios, pues sí, mis hermanos, porque la gente no lo conoce. ¿Por qué? Porque no lo predicamos. Predicamos religión, pero no predicamos a Dios. Predicamos su palabra, sí, palabras acomodadas a lo que nosotros creemos o necesitamos, pero no predicamos su nombre. ¿Estás entendiendo? Por eso la gente no lo conoce. Lo abrumamos con nuestras iniquidades. Si Dios existiera, ¿por qué permite hambre en África? Mis hermanos, Él no nos hizo así. Él lo hizo todo perfecto, pero nosotros nos encargamos de deshacer todo eso, de ensuciarlo. No es culpa de Dios, mis hermanos. Él no puso el pecado. Por el pecado vino la muerte, la destrucción, la enfermedad y todo lo que nosotros propiciamos con nuestra desobediencia. Estamos comprendiendo. ¿Se acuerdan que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Ustedes por qué no lo hacen? Los que hablan. Ay, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Tú por qué no lo haces? Estamos entendiendo, mis hermanos. Porque para eso fuimos puestos, para ser testigos, pero no lo hacemos. Verso 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Ahí está el perdón otra vez. La salvación, la redención. Borra, borra la rebelión. Borra la rebelión. Perdona el pecado, que es diferente. ¿Ya se fijaron? Borra nuestra rebelión. ¿Cómo, mis hermanos? Cuando nos revela su nombre. Pero acuérdate, fíjense lo que dice el verso 25. Por amor de mí mismo. O sea, como dice en Ezequiel 36, que veíamos a partir del versículo 22, y antes también lo dice, ¿sí? No lo hago por ustedes, sino por amor a mí, nombre, por amor de mí mismo, para que mi nombre no siga siendo vituperado por su conducta de ustedes, pecadores. Eso es lo que está diciendo Dios. No me acordaré de tus pecados. ¿Se acuerdan que dice así como se están separados el mar, ¿no? Y los polos de nuestra tierra, los voy a echar lejos y no se van a ver esos pecados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque fueron puestos en ese madero sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó con toda nuestra iniquidad, con todo nuestro pecado. Vamos al versículo 26. Hazme recordar, hazme recordar y entremos juntos a juicio. Hazme recordar, entremos juntos a juicio. ¡Wow! El juicio, mis hermanos, a veces pensamos que vemos a Dios como un juez en su escritorio, con un mazo, su túnica negra, ¿no? Su cabello blanco o peluca, que luego los ingleses utilizan en los tribunales, y pensamos que así es Dios, que habla de ese juicio específicamente. Sí, parcialmente es eso, pero
El juicio, mis hermanos, es el razonamiento. El juicio dentro de un proceso judicial, el juicio es el razonamiento lógico, jurídico, que hace un juzgador de una causa, de algo que se le está presentando, y lo resuelve conforme a derecho, con argumentos sólidos. Entonces es un razonamiento que se hace de todo lo que hay, de todo lo que se dijo, de todo lo que se acreditó. Entremos juntos a juicio. ¿Qué nos está diciendo Dios? Razonen, piensen. Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y discierne nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que razonemos y entendamos, como dice Romanos 12 también. Entra hasta la coyuntura de nuestros huesos, de nuestros tuétanos y discierne las intenciones del corazón, de lo más íntimo de nuestra alma, de nosotros. ¿Estamos entendiendo qué es ese juicio de Dios? Pensar como Él. Algunos me van a decir inmediatamente o recordaron la cita de Filipenses 2 a partir del versículo 5, ese salmo, ese canto de victoria y de ensalzamiento al nombre de nuestro Señor Jesús. Tengan la misma manera de pensar, tengan la misma actitud. El verso 5 de Filipenses 2 dicen algunas otras versiones, otras dicen, piensen de la misma manera o actúen de la misma manera en la que actúa o actuó Cristo Jesús. Tengan ese mismo pensamiento, tengan ese mismo juicio, tengan ese mismo razonamiento. Pablo lo dice en Corintios, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y por eso pensamos como Cristo. Otras versiones dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo o tenemos el Espíritu de Jesús, por eso pensamos como Él, nuestro juicio es como Él. Ya no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre nuestro también. Hágase tu voluntad en el cielo, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Es la petición específica, ¿se acuerdan? Entonces vamos viendo ahí, mis amados hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo se va presentando y nos va dando la idea de quién es Él, el creador, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es el objetivo de habernos creado? ¿Cuál es su propósito de habernos creado? ¿Para qué somos creados? Vará, el creador, sí, el creador de gente, de seres, tronos, dominaciones, principados, potestades, lo veíamos en Colosenses, que a una sola voz lo glorifiquen, que todas las naciones, todos los pueblos, en el Salmo 67, por ejemplo, ¿se acuerdan? Dice que todos los pueblos, tú Señor nos bendices, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que todos los pueblos, todas las naciones te conozcan, te rindan adoración. Es lo mismo, mis hermanos. El propósito de Dios no cambia, el propósito de Dios es uno. A veces nos dicen, pregúntale a Dios cuál es el propósito de Él en tu vida. Mi hermano, el propósito de Dios es uno y es el mismo en la vida de todos, que lo adoremos y lo glorifiquemos. ¿De qué manera? De la manera en que tú te conduzcas frente a Él. Puede ser como padre, puede ser como madre, puede ser como hijo, puede ser como hermano, puede ser como trabajador, no sé, mi hermano, profesionista, no profesionista. ¿Cómo? Sí, mi hermano, tu vida es para Él, porque eres testigo de Él, de su nombre, para honrarlo y glorificarlo con toda tu vida. Entremos juntos a juicio, o sea, piensa como yo, dice Jesús, razona. Fíjense, a lo mejor me dices, es que ya nos echó un chorote ahí de lo que es el juicio y no dice eso. Bueno, pues entonces vamos a continuar con el versículo 26 y se los voy a subrayar aquí lo que dice la palabra. Fíjense, razona tu causa, razona. Es eso lo que estoy diciendo, el juicio, mi hermano. Razona para que pueda ser que justificado. Dice la palabra que Él es el que justifica o el que santifica, ¿no? Jesús. ¿Pero para qué? Para honra y gloria
de su precioso nombre. ¿Qué hacemos nosotros? Otra vez lo vuelvo a repetir aquí. Verso 27. Ya tu primer padre pecó. Se está refiriendo a Adán y Eva, como uno solo. Ya tu primer padre pecó. Pecar, mis hermanos, pecar, es una palabra griega, ahorita se me olvidó en griego cómo se dice, pero es una palabra griega que significa errar, ¿se acuerdan? Errar o equivocarse en el blanco, no atinarle al blanco. Cuando vas a la feria y te ponen un tiro al blanco y le tienes que atinar al hoyito del centro, ¿no? ¿Sí? O cuando tiran con un arco, con una flecha, con un rifle y le tienen que atinar al centro, en el puntito del mero centro. Y el que le atina al centro tiene 10. Mis hermanos, pecar es no atinarle al blanco. Pero ¿sabes qué significa la palabra hebrea para alabanza? Yirá. O sea, ¿qué significa esa palabra hebrea, mis hermanos? Pues, ¿qué crees? La alabanza significa tirar con un arco y atinarle a algo. ¿Te das cuenta cómo el pecado es errar en el propósito, en la voluntad de Dios? Pero alabanza o alabar es atinarle al blanco, o sea, tirar con un arco, una flecha, para atinarle al centro, a su voluntad, a su propósito. El pecado es lo opuesto de la alabanza es lo opuesto del pecado. Y acuérdense que fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Veamos entonces a nuestro Señor Jesús. Esa alabanza es Él, la alabanza. También ya por ahí presentamos, creo que fue el día de ayer o antier, no me acuerdo bien, presentamos este atributo de la alabanza. Jesús, la alabanza, o el Dios de mi alabanza. Mis hermanos, entendamos qué significa alabar a Dios, atinarle a su propósito, a su voluntad, atinarle al blanco. O sea, dejamos de pecar y le atinamos al blanco, porque pecar es no atinarle. Estamos comprendiendo. Ya tu primer padre pecó, pero todavía vean, tus representantes se rebelaron contra mí, los padres, ¿se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de tus padres, y todos tus representantes, tus sacerdotes, Aarón, se rebelaron contra mí. Estamos comprendiendo. Verso 28. Por tanto, yo te he deshonrado. Deshonra no solamente a Israel, vean, a los príncipes del santuario, o sea, los encargados del santuario, los deshonra, porque ellos ya hacen lo que quieren. Pastores, sacerdotes, obispos, como quieras llamarle, mis hermanos, de lo que esté en la palabra, maestros. Vean las cartas de Pablo, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, bueno, se habla de pastores, de siervos. En el Nuevo Testamento se habla de que a unos les dio el don del apostolado, el don de maestros, el don de profecía, etcétera, ¿no? Hablar lenguas. Todos ellos, sí, mis hermanos, pero vean, dice, a los príncipes del santuario los deshonra. ¿Cómo? Predican lo que quieren, pero no predican su nombre. Y eso es común. Predicar lo que sea que venga en la Biblia, cualquier cosa que haya ahí en la palabra, porque pensamos que predicar la palabra es predicar letra, mis hermanos. No se trata de eso. Segunda parte del versículo 28. Entregué a Jacob a la maldición y a Israel al vituperio. Pues sí, mis hermanos, estamos alejados, estamos perdidos, porque ese es el pecado, ¿se acuerdan? Ese es el pecado, no atinarle a su voluntad. La alabanza, mis hermanos, que es lo que estamos comentando, acuérdate, la alabanza es atinarle a su voluntad,
acertar, de acertamiento, o sea, de que le atinas al blanco, ¿se acuerdan? Tenemos que ser precisos en esa circunstancia del propósito de Dios. Recordemos, estemos orando con este capítulo 43 de Isaías para que recordemos qué significa que nosotros hemos sido creados para Él, mis hermanos. Fuimos creados para Él, para su alabanza. Estamos comprendiendo. Y creo que el short que les decía es de ayer precisamente, o de antier, es Telilá. ¿Se acuerdan? Revísenlo por ahí. Telilá es el Dios de mi alabanza, Jesús el Dios de mi alabanza, Telilá. O sea, ese arco, acuérdense, que acierta en el blanco, para que no seamos, mis hermanos, no seamos este Israel que está destituido de la gloria de Dios, ¿sí? No como su pueblo, sino también su iglesia, entendamos, la esposa, su congregación, su cuerpo, que está siendo entregado a maldición. ¿Por qué? Pues la maldición es lo contrario de la bendición. La bendición es creados para alabarlo. Bendición, bendecir o decir cosas buenas, agradables acerca de Dios, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no predicamos su nombre, mis hermanos. Predicamos lo que queremos. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Estamos entendiendo. Prediquemos su nombre para que su iglesia, su pueblo, su Israel, su cuerpo no sea entregado a la maldición, al vituperio. Mis hermanos, espero que la palabra sea clara, lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en este momento, y que centremos propiamente nuestra enseñanza, centremos lo que estamos comentando. Déjenme compartirles aquí nuevamente nuestra pantalla de la presentación para que vayamos viendo las otras citas, que puedan ir ustedes orando ahí en la semana para recordar estas citas, mis hermanos. Por ejemplo, la de Isaías 40, del 1 al 31, que con el favor de nuestro Señor estaremos viendo el próximo miércoles, y vayamos viendo ese propósito de la creación de Dios, para qué fuimos creados, que vayamos entendiendo lo que significa haber sido creados. Fuimos creados para atinarle al blanco, acuérdense, Telilá, ¿se acuerdan? Telilá, es alabanza, el Dios de mi alabanza, el Dios de mi adoración, que todo mi ser, que todo lo que yo soy, eh, eh, tiña, pinte de alguna manera, vibre, el tañer, ¿se acuerdan? O sea, esa vibración, mis hermanos, de todo mi ser, como cuando en una cuerda le haces ¡pum! Y se queda vibrando, o en una copa de cristal que le pegas ¡pim! Y se queda vibrando, mis hermanos, que vibremos así con todo nuestro ser, exaltando el nombre, predicando el nombre, alabando su precioso nombre, para honra y gloria única y exclusivamente de Él, mis hermanos. Y bueno, pues gracias a nuestro Señor, te vuelvo a subrayar aquí el atributo que estamos viendo: Jesús, Yahvé, ¿se acuerdan? Bará, que significa el Señor es el Creador. Entonces, bueno, pues gloria a nuestro Dios, mis hermanos. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran realizar. Ok, bueno, pues gloria a nuestro Dios, mis hermanos. Un abrazo para todos, que nuestro Señor Jesús nos bendiga y los bendiga a ustedes también ricamente, para honra y gloria de su precioso nombre. Bendiciones.